Bien, buenas tardes. Hoy día sí estamos de tarde, gracias a Dios. No estamos de noche, dado que... A ver, un momento. Bien, entonces, bueno, es por un tema de salud, el detalle de dormir más temprano y pues, si Dios lo permite, lo estaremos haciendo así de tarde. Si no, pues, caballero, en la noche, nomás. En la noche menos bulla y todo eso. Pero vamos a continuar teniendo el conocimiento que nos pueda llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está en su palabra, que es la base de cualquier conocimiento en el planeta. Bien, vamos a ver el Salmo capítulo 2, verso 3. Nos habíamos quedado en una condición del 2:2 y esa condición es la condición diciendo. Ese es bueno, ya tenerlo en mente. Están diciendo, recuerden, diciendo. Ellos están diciendo. ¿Qué están diciendo ellos? Si están en un modo, están teniendo algunas acciones, ¿no? La primera acción, rompamos. El primer verbo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dos acciones, dos verbos. Rompamos, echemos. Rompamos. Ya he dado el tiempo ahí. Es un verbo que está en la primera persona, ¿no? Primera persona gramatical, plural, en este caso por la marca plural S en el español. Hay otra marca plural, lo hemos visto en el caso de la tercera persona, la N, ¿no? En el caso de la tercera persona. Aquí nuevamente echemos la marca plural de la S. Bien, está en plural. Vamos a ver qué tipo de verbo es. Rompamos, ¿no? Rompamos, tienes que romper algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo un tamarindo y digo, voy a romper. ¿Qué voy a romper? Tengo que romper el tamarindo. Algo tengo que romper, ¿correcto? Este algo, recuerden, siempre si decimos algo, estamos refiriéndonos a un complemento directo. Si vas a romper, tienes que romper algo. Entonces, esto nos indica que este verbo es un verbo, morfológicamente hablando, un verbo transitivo, ¿no? Un verbo transitivo. Un verbo transitivo, en la parte superior es el núcleo verbal y en la parte superior es el comienzo del sintagma verbal. Rompamos algo. ¿Qué vamos a romper? ¿Qué vamos a romper según este verso? Vamos a romper sus ligaduras. Por lo tanto, sus ligaduras, un momento, aquí está. Sus ligaduras, voy a colocar acá, es ese algo. Ese algo es sus ligaduras, ¿no? Sus ligaduras es ese algo. ¿Qué es ese algo de sus ligaduras, no? O mejor dicho, es de sus ligaduras, ¿qué es? Es el complemento de este verbo. El complemento de este verbo. Voy a romper, ¿qué? Voy a romper, y aquí voy a colocarlo, ¿no? Voy a romper algo, ¿no? Voy a romper algo. Ese algo, recuerda, siempre en la gramática,
es el complemento directo. Rompamos algo, sus ligaduras. Sus ligaduras es el, vamos a poner por acá, esto es el complemento directo. Pero esto es en la parte sintáctica, acuérdate, verde, parte sintáctica, azul, parte morfológica. Sus es un determinante artículo, ¿no? Vamos a colocarle como un artículo. Es un artículo posesivo, su, de alguien, ¿no? Ligaduras, ligaduras, a ver. Ligaduras es un sustantivo. Bien. Rompamos sus ligaduras. ¿Las ligaduras de quién? Esa es la pregunta. Y de hecho nos hemos olvidado acá, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿No? Nos hemos emocionado con el complemento directo, pero ¿quién es el sujeto? El sujeto es nosotros, ¿no? Nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es nosotros el sujeto? Porque hemos visto el contexto del verso 1, 2 y lo unimos al 3. Voy a dar lectura, dice, ¿por qué se amotinan? Bueno, el 1 general, se levantarán, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, ¿quiénes son estos nosotros? Estos nosotros son los reyes. Vamos a hacer un pequeño gráfico acá, pero que salga. Un momento. Los reyes y los príncipes, ¿ya? Los reyes y los príncipes. Los reyes y los príncipes dicen, nosotros rompamos sus ligaduras. ¿Las ligaduras de quién? Según el verso 2, de Jehová y su ungido, ¿no? Las ligaduras de... He tenido un inconveniente, un momento. Muy bien, las ligaduras de Jehová y de su ungido, ¿no? Sus ligaduras. Ahora, ¿podremos afirmar que es de Jehová? ¿Se pueden romper las ligaduras de Jehová? Es complicado, ¿no? Porque aquí es donde ya entra nuestra interpretación, ¿no? Podemos decir, rompamos las ligaduras, o sea, rompamos sus ligaduras. Puede ser del ungido, o puede ser de Jehová, o puede ser de los dos. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Bien. Algo que es muy importante comprender acá es esto. ¿Por qué menciona esta idea de ligaduras o de cuerdas, ¿no? Dice, con ellos, estos príncipes y reyes, están diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. A ver, veamos acá el siguiente ejemplo. Acá tengo una especie de cuerda, muy similar a la cuerda. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Imaginemos que esta es la cuerda, ¿no? Y dice el verso, rompamos, ¿no? O sea, rompamos y echemos, ¿no? O sea, echemos. Ahora, si hablamos de una ligadura es como una especie, como lo he mostrado acá, una especie de opresión, aparentemente, ¿ya? Opresión.
Ahora, esta opresión, es muy interesante pensar que hay personas que creen que es opresión, ¿no? ¿Y a qué ligaduras se pueden referir este verso? ¿No? ¿A qué el salmista que está queriendo dar a entender con ligaduras y cuerdas? ¿Ya? Vamos a pensar ahí. Esto debería ir mejor acá. Creo que el Señor ya está mandando la revelación ahorita y esto es extraordinario. Bueno, ya la mandó hace un momento. Y vamos a... Los reyes, ¿no?, se sienten con ligaduras, ¿no? Los reyes se sienten con ligaduras. Ellos están de esta forma, ¿no? Ellos están presionados. Ahora, ¿y por qué se sentirán presionados? ¿Quién será la presión? Esas ligaduras, ¿cómo podemos entender esas ligaduras? Hay varias formas de interpretar esta parte. Seguramente podemos elegir esta, que es un vistazo, simplemente es una sugerencia, no es algo determinado, pero hay mucho sentido ahí. La palabra del Señor se compara muchas veces como una lámpara, ¿no? Como una ley, ¿no? La ley son como las reglas, ¿no? Entonces, una regla que hace, ¿no? Una regla que hace. Impide que, por ejemplo, si el brazo quiere desviarse hacia el otro lado, la regla lo que hace es, o en este caso un camino, aquí lo voy a poner mejor, va a hacer que no avance para el otro lado, sino se mantenga en ese lado. ¿Correcto? Eso puede ser una regla. Bien, ¿y por qué menciono esto? Menciono esto por lo siguiente. ¿A qué el incrédulo, como qué va a sentir esas reglas? El que no es creyente en Cristo Jesús siente a la Biblia como una presión, ¿no? Como unas ataduras. Por eso utilizan la frase, vamos a liberarnos, ¿no? Cuando la Biblia nunca ató a nadie. La Biblia nunca ata a nadie. No son ligaduras. La Biblia es es una lámpara, no son ataduras. La Biblia no es una opresión, es libertad para adorar a Dios a través de Jesucristo. Entonces, esto es interesante porque el que no es creyente, recuerden, habíamos hablado de familia, gente, pueblo, príncipes, reyes. ¿Desde dónde sale este concepto de las ligaduras? ¿Dónde se gestó? ¿Quién es el que piensa que la Biblia es una ligadura? Porque podemos entender que las ligaduras es la Biblia, o es la ley en ese contexto, ¿no? Es la ley de Jehová. Es la ley. En nuestros tiempos, la Biblia. ¿Correcto? Una forma bastante traída como una imagen, ¿no? Como una imagen, como un simbolismo. Es una atadura, es una ligadura, ¿no? Entonces, ¿quién es el que considera la palabra del Señor como una ligadura, como una opresión? Aquella familia que no es justa.
porque veíamos en el Salmo 1, y es importante tener todos los salmos, y esto es hermoso. El justo, dice el Salmo 1, tiene a la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, y es su delicia. Pero el que no es justo, ¿qué va a pensar que es la ley del Señor? Va a pensar que la ley o la palabra del Señor son ligaduras. Son ligaduras. Ligaduras de las cuales hay que liberarnos, porque no nos agradan. ¿Y para qué liberarnos? Para desenfrenarnos en pecado, probablemente, ¿no? Hoy estuve escuchando, yo sé que este canal no es de política ni de nada por el estilo. Perdón, fue el día de ayer que escuché a nuestro presidente hablar sobre este caso que hubo en Perú de una señorita que fue mancillada por unos jóvenes. Y ese es el detalle, ¿no? La Biblia es una regla, es una lámpara. Si no atamos al pecador, si tú crees que eres atado por la Biblia, pues está bien. Pero lo que quiero es que pienses un poco más y digas, no solamente quiero que sea una atadura, sino quiero que sea esa, la palabra de Dios que sea la que me corrija, no verla como una atadura, no verla como algo negativo. Porque en estos contextos de nuestra realidad, la Biblia, que es la palabra de Dios, corrige el pecado del hombre y lo que va a hacer es quitar ese tipo de perversidad, de degeneración, como lo que ocurrió con esta señorita, va a quitar esas perversidades, porque es Dios el que va a habitar en la nación. Si seguimos pensando con las ideas liberales de liberarnos, valga la redundancia, de quitarnos las ligaduras de la palabra del Señor, vamos a seguir viendo degeneración tras degeneración. Va a ir aumentando esta situación, ¿no? Entonces, punto muy claro, punto muy, pero muy claro, inspirado por el Espíritu Santo, aquí al salmista. El que no es justo, podríamos ya ir mencionando acá, ¿no? El que no es justo, y es muy válido decir que sus ligaduras pueden ser a la ley o la Biblia, por supuesto, es válido, porque recordemos la configuración del libro de Salmos. El libro de Salmos está configurado como un escrito por el Espíritu Santo en comparaciones. Siempre hay comparaciones, ¿no? Comparaciones de símbolos con otros conceptos. Entonces es muy acertado pensar que las ligaduras son la ley y la Biblia, ¿no? Podríamos ahondar mucho en esto, ¿no? No demasiado, si se puede ahondar mucho, pero bueno, el tiempo es escaso, hay que continuar. Es hermoso, si se habrán dado cuenta, y si lo entendemos de esa manera, es hermoso meditar en la palabra del Señor, ¿no? Porque, wow, es tremendo. ¿Se dan cuenta cómo es que se puede comparar, cómo es que los impíos comparan, o los malos comparan a la Biblia como ligaduras? ¡Wow! O sea, si tú crees que la Biblia es una forma de opresión, pues ahí está, tú eres impío, no eres justo, no amas al Señor Jesucristo, no lo quieres en tu vida, lo quieres rechazar y está bien. Has de tener tu recompensa. Pero los que queremos amar y seguir al Señor Jesucristo, pensamos que la Biblia no son ligaduras, ¿no? Sino son la lumbrera, ¿no? Son el camino hacia Jesucristo, ¿no? Es muy sencillo. Entonces,
Los impíos o los malos, tomando el contexto del capítulo 1, los malos tienen a la Biblia como ligaduras. ¿Ah? Como ligaduras. A partir de este punto, los malos, habíamos hablado de familias, donde se gesta todo, gentes, pueblos, príncipes, reyes. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos habla esto de acá? Nos habla que la estructura jerárquica de la sociedad está degenerada. ¿Cómo es que hay gente que no ama al Señor? Y esto es fuerte. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el análisis. ¿Ya? Y echemos, recuerden, siempre que llegamos a una conjunción, la conjunción nos permite comenzar, entre comillas, una nueva oración. Echemos nosotros. ¿Quiénes? Los reyes y los príncipes, ¿no? Sus cuerdas. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Las cuerdas de quién? Pero antes de eso, sus cuerdas es el complemento directo. Echemos algo. Recuerden siempre el echemos algo. Echemos algo. Yo voy a echar algo. ¿Qué voy a echar? Algo. Y ese algo es el complemento directo. Voy a echar algo. ¿Qué voy a echar? Sus cuerdas, ¿no? Sería interesante ver en el hebreo, ¿no? Obviamente eso nos conllevaría otro tiempo más, que probablemente algún hermano lo pueda realizar, que no está mal. Ese análisis lexicológico se puede hacer también naturalmente, pero hermanos o amigos, eso ya es un poco más de tiempo, que no está mal. De ahí que meditar en la palabra del Señor resulta hermoso, pero también no es algo sencillo, no es que, ya, ahorita sale, en un minuto, no es así. No es en 15 minutos tampoco. Es primero pedir entendimiento al Señor, ¿no? Como dice el Salmo 119, está en el Salmo 119, ahorita no recuerdo la cita, justo la tengo acá en el de las paredes, ya, pero no la logro visualizar. Pero en el Salmo 119 se habla mucho de que el Señor nos debe de dar entendimiento, pedir entendimiento. Creo que es uno de los tantos, ¿no? Salmo 119, 169. Ese es uno de los tantos. Hay en el Salmo 119 varios que hablan del entendimiento, ¿no? De que el Señor nos dé entendimiento. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. O sea, para que llegue el clamor, wow, es complicado, no es algo sencillo, hermanos y amigos, ¿no? Leer la palabra del Señor no es que, pues, no es algo simple, es algo hermoso y complejo. Y en esa complejidad está la delicia del Señor, donde vemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque hablando en términos ya más interpretativos, podríamos hablar de que el ungido es el Señor Jesucristo. ¿Ah? Bueno, ese terreno es un poquito complicado de pisar, ¿no?
porque hay que hacer un estudio. Nuestros hermanos que son teólogos pueden explicar eso muy bien, pero para comentarles eso, no es algo sencillo, ¿no? Y nuestro corazón debe estar dispuesto a querer entender la palabra del Señor, a que nos dé el Señor también el entendimiento, porque si no, no habrá esto. Y por la gracia del Señor podemos tener esto. Algo, echemos sus cuerdas, artículo sustantivo. Ahora, acá hay esto es algo que el día de ayer que estaba escribiendo, estuve pensando. De nosotros. ¿Qué es de nosotros? ¿No? Y eso me generó un poco de complicación hasta este momento. No sé qué es de nosotros, pero vamos a analizarlo con lo que tenemos, ¿no? Vamos a analizarlo. Echemos, primero, nosotros, ¿no? Tenemos nosotros. Nosotros vamos a ponerlo acá para poder analizarlo bien. Ya tenemos la primera interpretación, gracias al Señor. Ahora vamos a esta interpretación que es muy similar porque está con la conjunción copulativa y mantiene al mismo nivel las ideas. Recuerden, conjunción copulativa siempre mantiene al mismo nivel las ideas. Entonces, nosotros, que es el sujeto, el sintagma nominal, en este caso un sintagma nominal elíptico, y ustedes me dirán, hermano Emanuel o Emanuel, de nosotros es el sintagma nominal. Y ahí hay un gran error. No, hermanos o amigos. El de o ninguna oración comienza con una preposición. Ojo, una oración puede empezar con un sintagma nominal, obviamente expreso, y los sintagmas nominales se caracterizan por iniciar con artículos, que son los determinantes, ¿no? O también por iniciar con sustantivos propios o comunes, ¿correcto? Entonces, la única forma que va acá es este sintagma nominal elíptico. Nosotros echemos antes de eso, echemos, recuerden una cosita acá, muy importante. El verbo transitivo necesita su complemento directo al costado, por si acaso. Nosotros echemos sus cuerdas de nosotros. Nosotros echemos sus cuerdas de nosotros, ¿ya? A ver. Aquí tenemos entonces sintagma nominal. Sintagma nominal, recordemos, elíptico, porque no está, ojo, no está. Aquí estoy, miren, eso es algo que también me enseñó el profe, gracias al Señor. Esto lo mantenemos entre paréntesis. Lo que no está, siempre entre paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis. Cuando estamos ya en una oración. Para no confundirnos, ¿no? Nosotros echemos sus cuerdas, ¿ya? Aquí comienza el sintagma verbal. Siempre el sintagma verbal empieza con el verbo, ¿ya? Con el verbo. Sintagma verbal acá. Vamos a poner acá más o menos. Perdón si doy la espalda. Ahí está. Todo eso es el sintagma verbal, ¿ya? Ahí tenemos el sintagma verbal y aquí tenemos el sintagma nominal. Recordemos que los sintagmas verbales están compuestos de, en primer lugar, ¿de qué están compuestos los sintagmas verbales? De un NUC. Vamos a ponerlo con azul mejor.
sintagmas verbales están compuestos de un núcleo verbal, también están compuestos de un complemento directo, también están compuestos de un complemento indirecto y también están compuestos de un complemento circunstancial. ¿Correcto? Muy bien. De eso están compuestos los sintagmas verbales. Ya tengo el núcleo verbal. El núcleo verbal es todo este paquete de acá. Vamos a ir colocando todo lo que ya tenemos. Tengo un núcleo verbal por este lado. Tengo el complemento directo por este otro lado. Muy bien. Y muy bien. Tengo entonces, recordemos, pluma verde para la parte sintáctica. Entonces, aquí voy tachando ya lo que tengo del sintagma verbal para descubrir qué es de nosotros. Y aquí viene el detalle. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir de nosotros? ¿Qué es de nosotros? ¿Mm? ¿Qué es de nosotros? Yo tengo una respuesta, gracias al Señor. No sé ustedes qué piensen. Y no sé qué piense la gramática española. Un momento. Bien, recapitulando. Algo que, bueno, gracias al Señor he podido observar un poquito más, con más detenimiento, es el detalle de nuestro complemento directo. ¿Ya? Nuestro complemento directo, recordando las formas de los complementos directos, es la siguiente. ¿Ya? La forma de los complementos directos son, o los complementos directos son grupos nominales. Grupos nominales. Si son grupos nominales, tenemos un modificador directo, un núcleo y un modificador indirecto. Generalmente, ¿no? Modificador indirecto asume el rol del artículo, el núcleo del sustantivo, y el modificador indirecto lleva una preposición, ¿no? Una preposición de, muy parecida a la de acá. Muy parecida a la de acá, ¿no? Y ahí hay una situación un poco compleja. ¿Cómo podemos hacer esto? Asumimos que el de nosotros es parte del grupo nominal complemento directo o no. Ese es el detalle. Sintácticamente, es parte del complemento directo, ¿correcto? Por eso voy a hacer una marcación acá. Pero noten cómo es la marca. La marca no es total, ¿no? La marca es delineada por varios puntos. Entonces, asumiendo eso, diremos que el complemento directo viene a ser todo esto de acá. Entonces, ahí sí hay más sentido sintáctico, ¿correcto? Sentido sintáctico. Pero, si escarbamos un poco, podríamos hacer otras interpretaciones. Que la sintáctica muy probablemente nos pueda dar un buen bastonazo, como diría mi abuela. Pero
podríamos hacer eso. ¿Y qué? ¿A qué me refiero? Ustedes se van a dar cuenta, es un poco de ver un poquito más allá, simplemente. Echemos sus cuerdas de nosotros, porque esto es sus cuerdas de nosotros. No hay tanto sentido semántico ahí, ¿eh? No hay tanto sentido semántico. Resulta un poco complejo entender sus cuerdas de nosotros. No escuchas algo así todos los días. No escuchas sus cuerdas de nosotros. Porque el modificador indirecto es el que modifica al núcleo, ¿no? Y de nosotros no está modificando el núcleo. Por formas, sí, pero no por significado. Entonces, podríamos asumir lo siguiente. Así que no se vayan a asustar con esto que vamos a hacer. Es un poco, algunos gramáticos pueden ser un poco sensibles en cuanto a esto, así que si desean quedar hasta acá nomás, está bien, no hay problema. Pero los que quieren ver un poco más allá, de pronto, está perfecto, ¿ya? Siempre en la universidad se menciona el hecho de que no en todos los contextos, se aplican las mismas reglas, ¿ya? No en todos los contextos se aplican las mismas reglas. Ocurre mucho con el complemento directo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta para que salga el complemento directo? Allá, ¿qué más verbo? Pero no siempre es así, porque a veces el sujeto en una oración es un objeto, ¿no? En este caso, nosotros echemos sus cuerdas de nosotros. Nosotros echemos sus cuerdas de un lugar. ¿Y quién es ese lugar? Ese lugar es nosotros. Pero ¿puede existir semánticamente un lugar nosotros? Porque si tomaríamos eso, no, obviamente no cumple no cumple la función de introducir al complemento circunstancial del lugar. Pero recordemos, ¿cuál es la pregunta del complemento circunstancial del lugar? A ver, ¿cuál es la pregunta del complemento circunstancial del lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es la pregunta del complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde solamente? Echemos sus cuerdas. ¿Dónde? Porque no se le puede introducir el de, no se le puede decir de dónde. ¿Correcto? Cambiemos otra preposición. Echemos sus cuerdas en nosotros, para nosotros, ¿no? O sea, según el complemento circunstancial del lugar, podría asumirse, ¿correcto? Podría asumirse. Pero por la forma del de, es complejo. No se puede determinar. ¿Ya? Hay unos, justo estuve viendo un poco de, googleando acerca de esta forma de expresión, ¿no? Pero no hay hacia el punto de lugar. No hay una información que nos explique que esto es de lugar, ¿no? Entonces, porque si fuera de lugar, entenderíamos algo. Ojo, en el supuesto que fuera de lugar, diríamos acá, ¿no? Nosotros echemos sus cuerdas
del lugar en donde estamos. Del lugar en donde estamos. Saquemos de nuestro lugar sus cuerdas. Ojo que esto está entre paréntesis y estamos asumiendo, no estamos determinando que es así. Para que luego no haya alguna situación. ¿Correcto? Ese es el detalle. Entonces, avancemos un poco más. Nosotros echemos sus cuerdas de nuestro país. ¿De dónde van a echar las cuerdas? Del país, del planeta. Saquemos la Biblia del planeta. Eso era lo que estábamos hablando. Saquemos las reglas de nuestra forma cotidiana de vivir. Saquemos eso. Saquémoslo del lugar en donde estamos. Ahí viene un poco el sentido, ¿no? Porque primero la gente rompe las reglas de la palabra del Señor y luego quiere deshacerse de ellas, del lugar en donde están. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, podríamos afirmar que de nosotros, no puede ser de nosotros, pues, ¿no? Nosotros, o sea, un humano, o sea, obviamente, pero ¿quién es un humano? ¿Qué hace un humano? Es el país, ¿no? Es el país, ¿no? El país, el lugar donde está. Es el país, el lugar donde este humano está, donde estos humanos están. El país, el lugar donde están. Saquémoslo, ¿no? ¿Cómo podemos sacarlo de nosotros? Destruyendo, ¿no? Y eso es lo que quisieron hacer al Señor Jesucristo, quisieron destruirlo, hablando ya en un tema ya más interpretativo al nivel sintáctico. País, lugar. Echemos sus cuerdas de nuestro país. ¿De dónde? De nuestro país. Ahí hay una D. Esta D sigue generando una especie de interrupción en la interpretación del complemento circunstancial del lugar. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias al Señor por este tiempo. Se nos queda un poco de la duda en saber qué es de nosotros. Sería bueno que investiguemos un poco más y si el Señor lo permite tener una respuesta clara. Sería algo tremendo que sea un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Pero tal vez la interpretación está por otro lado. El detalle final es, el hombre malo va a querer sacar de su vida las reglas de la palabra del Señor. Primero comenzará así. Posteriormente, el hombre malo, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, va a querer asesinar a todas aquellas personas que tienen esas cuerdas de la palabra del Señor. ¿Correcto? Y eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley y los profetas, dice eso, él mismo lo dijo. Él no vino a abolir eso, vino a cumplirlo, porque Él es la ley. La gente no lo quiso seguir y finalmente ¿qué hicieron? Saquémoslo de nosotros, saquémoslo del lugar donde estamos, saquémoslo de acá. Y le dieron muerte, pero gloriosamente al tercer día Él resucitó y su ley es eterna y su salvación es eterna. Decidamos hoy como varones bienaventurados amar la ley del Señor, meditar en ella y entender qué deliciosa es la palabra del Señor, porque ahí está la salvación, ahí está el Señor Jesucristo. Nos vemos, buenas tardes.